Hola, mi nombre es Santiago Mora, ella es Margie Liliana Bustos y ella es Mónica Alfonso. Y los tres conformamos el grupo de 7 por 1000. La primera parte que vamos a trabajar es el modelo de flujo. El modelo de flujo está dividido en tres usuarios. El primero que es el oficial, el segundo que es el pasajero y el tercero que es el vendedor. Ahora, cada uno tiene unas palabras clave que son las conexiones que tienen con los otros usuarios, ¿sí? Ahora, empecemos con los oficiales. Hay que entender que los oficiales no solo son como tal oficiales, sino que también son pasajeros y que por lo tanto corresponden también a la rama de pasajeros y obedecen a sus mismas reglas. También hay que entender que como oficiales entonces y como pasajeros también tienen la necesidad de comprar productos a los vendedores ambulantes. Como tercero hay que comprender que como tal los oficiales pertenecen a una organización externa que es la Policía Nacional y por lo tanto deben obedecer a sus reglas como ente externo. La cuarta es muy importante es los oficiales como tal tienen una obligación de marco legal y por lo tanto si se encuentran con unos vendedores técnicamente deben multarlos puesto que están cometiendo un acto ilícito. Ahora, viene el segundo personaje que es muy importante, que son los pasajeros. Los pasajeros tienen una relación con el producto debido a que tienen una necesidad directa hacia este, ¿sí? Sin embargo, tienen un problema con respecto al vendedor y esto es, la presentación del vendedor puede ser un problema con ellos debido a que puede generar ciertos contratiempos y en últimas un rechazo hacia estos. También hay que tener en cuenta que el Transmilenio es un ambiente de trabajo tenso y que por lo tanto indispone al usuario a aceptar al vendedor. Esto también puede generar una desconfianza del usuario hacia el vendedor debido a que hay una predisposición como tal. También hay que entender que los vendedores tienen ciertos argumentos de venta que generan una incomodidad hacia el usuario debido a que hacen que el usuario como tal desconfíe de estos. Y por último hay que entender que estos usuarios son pasajeros y por lo tanto tanto oficial como estos usuarios hacen parte del mismo círculo. El tercero y no menos importante son los vendedores. Esos vendedores son los que administran directamente el producto. Ahora hay que entender que esos vendedores debido a su informalidad puede generar cierto rechazo con respecto al usuario debido a que se puede generar cierta inconformidad. Ahora, debido al constante rechazo que del usuario hacia el vendedor, este puede predisponerse con respecto al usuario en sí y esta predisposición puede indisponer al usuario posteriormente debido a que lo trata de una manera inadecuada. Ahora, ese tipo de vendedores normalmente su presentación es un poco inadecuada con respecto a lo que están vendiendo, debido a que su presentación limita la confianza que puede tener este usuario con respecto al producto y por lo tanto el usuario termina desconfiando a este. También hay que entender que el uso de la vida personal de cada uno de los vendedores como argumento para poder vender puede generar cierta inconformidad con respecto a los usuarios. Y por último hay que entender también que debido al marco legal y que está prohibido como tal la venta de estos productos, tienen un choque directo con el ámbito legal. En las clases de usuario encontramos tres diferentes roles. Uno es el del pasajero, que puede ser el que compra, el que no compra, el que le incomoda y le fastidia y el que le da igual. Otro rol es el vendedor en el Transmilenio, que puede ser el que vende productos como miscelánea, comida, etcétera, el que vende con su música, el que se sube a contar su historia personal o el que pide donativos monetarios. Y el último rol fue la policía y vigilante, que puede ser el encargado de la seguridad del Transmilenio y otro el encargado del control de los vendedores. También tenemos el modelo de tareas. Este modelo de tareas es muy importante por esto que nos permite entender directamente cuál es la tarea que tiene cada sector del Transmilenio en tanto a las personas, cuál es su rol y cuál es el factor que ellos tienen que cumplir y cuáles son las situaciones que estos usuarios como tal tienen con respecto al entorno. Entonces, por lo tanto, tenemos tres tipos distintos de modelo de tareas. Uno que es con respecto al usuario, otro que es con respecto al oficial y otro que es con respecto al vendedor. Entonces vamos a empezar con respecto al usuario. El usuario del Transmilenio tiene tres ramas principales. La primera es su respuesta hacia los vendedores. Estas son sencillas, puesto que tiene como tal 5 opciones, que es comprar,
comprarle al vendedor, rechazar al vendedor, mirar mal al vendedor, eso va sumado al rechazo, ignorar al vendedor, no prestarle atención, o en sí, en todo este proceso, sentirse presionado con respecto al vendedor. Esto con una relación de lo que hablamos del modelo de flujo. Ahora, también el usuario de Transmilenio está relacionado directamente con el ambiente que genera en el transporte, puesto que el usuario es el que genera ese tipo de ambiente. Y por último, el usuario como tal es el que habla directamente con el oficial si tiene alguna inconformidad con el vendedor. Eso como primero. Como segundo, hablamos de los oficiales. Los oficiales como tal tienen dos ramas. La primera es el orden del sistema. Él es la persona que tiene que regular el sistema y por lo tanto no hay opción con respecto a ello. La segunda, que es con respecto al vendedor. El oficial hay que tener en cuenta que está relacionado con el pasajero, puesto que son parte del mismo, pero también tiene otros roles. El oficial tiene tres opciones con respecto a ello. El primero es comprarle al vendedor, el segundo es rechazar al vendedor y el tercero, que es la labor que él debe cumplir, que es multar al vendedor. Ahora, si hablamos de los vendedores tienen otra serie de tareas que son muy importantes. La primera, que es ofrecer su producto. Este está basado en tres características principales: la apariencia del vendedor, el producto en sí y la presentación que puede llegar a tener el vendedor con respecto a los demás. ¿Cómo puede llegar a ser esto la relación entre el vendedor y el usuario? Y ahí es donde viene el segundo punto, que es importante, que es la respuesta que tiene el vendedor con respecto a la respuesta que tiene el usuario, que puede ser pacífica o agresiva. Ahora, al entrar al sistema, también tiene una relación directa con el oficial. Esta relación se divide en tres partes, que es su relación, se relaciona con ellos, por lo tanto tiene una relación abierta con respecto al oficial, les huyen debido a que le tienen miedo como tal a la infracción, a la ley, o simplemente los ignoran debido a que no les importa, debido a que saben que estos oficiales no les van a hacer nada. En el modelo físico encontramos dos planos. El primer plano pues es un plano general de la estación de Transmilenio y pues del articulado Transmilenio. Vamos a identificar al vendedor con un rombo azul, a la seguridad legal con un triángulo verde y de impedimento encontramos el rayito rojo y el usuario lo identificamos con un círculo naranja. Entonces ahí vamos a ver que dentro de la estación se encuentran muy pocas personas de seguridad legal, que es la policía en sí. En este plano encontramos nada más 4 y pues varios usuarios, y vendedores encontramos 6. Entonces eso es donde los vendedores se mantienen en las puertas, al lado de las puertas, para cuando llegue el biarticulado estos se suben. El segundo plano, en el primer plano encontramos una foto pues real, en el primer plano, donde vemos que el vendedor toma mitad de Transmilenio para hacer su venta. Identificamos al vendedor con un rombo azul y a los usuarios con círculos color naranja. En el segundo plano ya es el plano general del biarticulado. Ahí encontramos al vendedor y su ruta con una línea y un rombo azul, impedimentos que es el rayito y el usuario que es el punto naranja. Encontramos dentro del biarticulado la ruta que el vendedor hace. Como nos podemos dar cuenta, el biarticulado se divide en dos y cada uno coge mitad de Transmilenio. ¿Cuál es un impedimento que ellos ven? Si se suben más de 3 vendedores, solamente hace la venta uno o dos, pues la bulla y pues que pueden llevar los mismos productos. Otra dificultad que encontramos es que el Transmilenio esté bastante lleno y pues por esto no se pueda realizar una venta apropiada, puesto a que tienen cierta dificultad y disgusto con el usuario. Y encontramos una foto real donde identificamos 3 vendedores en un Transmilenio y se identifican con un rombo azul y los usuarios con un círculo naranja. Ok, en el modelo social encontramos 5 características. La primera es la influencia de poder.
Se da principalmente debido al ejercicio del poder que un policía hace sobre otro usuario en este sentido. Encontramos la influencia de personas con varios roles. Está relacionado con la policía y el usuario. Esto pues principalmente es que la policía pues es la autoridad mayor y como que a causa de esto puede generar multas, pero a la vez se vuelve usuario, puesto que también hace, hace uso de la compra de productos. Las influencias como barrera. Los usuarios tienen como tal una experiencia previa con respecto a los vendedores, lo que esto genera desconfianza por parte de los usuarios y pues a la hora de una negociación que haya un tipo de cambio. La atmósfera de trabajo, que es la cuarta. Dentro de este encontramos pues el entorno en el cual ellos trabajan, que es el Transmilenio, y pues hay un poco de tensión con respecto a este ambiente, puesto a que produce indisposición por parte de los usuarios y vendedores, porque muchas veces el Transmilenio va muy lleno y pues se sube un vendedor y pues esto afecta. Y por último encontramos el pushback, que son las influencias como tal, que genera pues una persona una reacción positiva o negativa con respecto al que está siendo influenciado. Y a eso le sumamos la presión que genera el vendedor a la hora de hacer su venta al usuario, y como resultado pues encontramos actitudes agresivas y por lo tanto pues también se vuelve un problema. Modelo de persona, creamos una persona ficticia con 5 puntos específicos. El primero es el rol de trabajo de esta persona, que es el de ser usuario de Transmilenio y compradora de productos de vendedores ambulantes. El segundo punto son las metas de esta persona, que es llegar a su destino a tiempo y satisfacer sus necesidades inmediatas. La tercera es la tarea principal, que es usar el medio de transporte de Transmilenio. La cuarta es los problemas con el vendedor que tiene esta persona imaginaria. Es la mala presentación de los vendedores ambulantes, la falta de confianza hacia ellos, presión por parte de los vendedores, falta de atención por parte de los oficiales, desconocimiento de la ley y exceso de vendedores. Y el quinto y último punto que tiene la persona hacia el vendedor son las barreras de su trabajo, y es la desconfianza, la predisposición hacia el vendedor, las dudas con respecto al producto.